La presencia, como decíamos, es un paso preliminar, ¿no? Para facilitar esa relación terapéutica. Y aquí puse una frase de Maya Angelou que vosotros conoceréis porque es famosa, que dice: he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Y de eso trata la presencia terapéutica, de cómo hacemos sentir a la otra persona y cómo nos sentimos cuando estamos con esa persona, ¿no? La presencia terapéutica es altamente relacional, ¿no? Al final, cuando la persona eh, percibe que quien le está acompañando está realmente presente, esta misma persona también se vuelve más presente dentro y en la relación. Al final, es un estado de presencia compartida. ¿No? ¿Por qué? Porque los cuerpos y los cerebros, que ahora veremos, se sincronizan. Y todo eso favorece una conciencia intersubjetiva, un compartir las mismas emociones. La presencia terapéutica al final también promueve el crecimiento de nosotros, ¿no? Un crecimiento de las personas que acompañamos, de las personas de la relación. También implica autocuidado, implica equilibrio, eh, relaciones saludables, presentes, para que las personas que acompañamos puedan sentirse escuchadas, comprendidas, seguras. También esto ellas y el acompañante lo experimentamos a nivel neurofisiológico, incluso fuera de la conciencia, ¿no? Y esto permite que las defensas que puedan llegar a tener las personas que acompañamos, eh, en realidad, eh, cuando hay presencia, se suavizan. La presencia es un poderoso amortiguador de la angustia de las personas a través de la corregulación del afecto. Cuando el doliente y el acompañante están en sintonía, eh, realmente eso da una calma interpersonal que favorece la regulación de las emociones eh, dolorosas, abrumadoras o desorganizadoras, ¿no? Y con el tiempo, con la práctica de esa regulación interpersonal, eso se va interiorizando en la persona y se va generando un estado de autocalmamiento y una capacidad de regular los procesos internos, ¿no? También ayuda a los acompañantes la presencia terapéutica a permanecer activamente presentes mientras ofrecen respuestas o intervenciones. Eh, y en sintonía con la seguridad que siente el acompañado. La presencia terapéutica también nos facilita una conexión con nosotros mismos y con la persona que acompañamos, eh, que es una conexión también emocionalmente reguladora y de apoyo. Por tanto, aumenta la eficacia eh, de cualquier actuación, cualquier intervención que tenga el acompañante, ¿no? Nos permite a quienes acompañamos reconocer y discernir las emociones primarias de las secundarias. Eh, Nos da flexibilidad para leer el momento presente que está viviendo nuestro acompañante para responder o intervenir con un mayor impacto, con más precisión, ¿no?
La presencia es, como dice, hay una forma de estar con nuestro acompañado, ¿no? Que optimiza todo lo que se dé allí en la sesión, pero también implica que el acompañante aporte todo su ser a ese encuentro y estén presentes tanto a nivel físico como emocional, cognitivo, relacional y espiritual. Implica que estemos enraizados en nosotros mismos mientras sintonizamos de forma receptiva con lo verbal y lo no verbal que nos está dando la experiencia y momento a momento. También la presencia terapéutica es una forma de prepararnos para el acompañamiento. Este breve ejercicio que hicimos es un ejercicio de presencia que se aconseja hacer antes de cada sesión. Es una forma de prepararnos. Eh, También es una forma de utilizar la intención eh, y la intención de cultivar la presencia en nuestra vida personal y cotidiana, ¿no? Eh, Permite que la experiencia de la presencia en la sesión se acceda con mayor facilidad, porque cuando hacemos de una práctica algo usual, esa práctica al final se va enriqueciendo y vamos llegando a un mayor estado de presencia de forma natural. Em, También es autocuidado continuo la presencia terapéutica, ¿no? Es tomarse esos minutos antes de la sesión para centrarse, invitar a un estado de presencia, eh, pero también es una experiencia corporal, porque incluye sentirnos enraizados, centrados, en contacto con nosotros mismos, mientras estamos inmersos en el momento del dolor y del sufrimiento de las personas. Y también hay una experiencia simultánea de expansión, donde percibimos todos, tanto acompañante como acompañado, eh, percibimos una perspectiva más amplia, más espaciosa. Y todo esto, ¿por qué? Porque tanto acompañante como acompañado somos compasivos con y para el otro. Estamos al servicio del proceso de sanación que está haciendo la persona, ¿no? Y esto permite que cuando los acompañantes seamos un otro seguro y comprensivo para las personas, de modo que ellos puedan explorar su dolor más emocional, más profundo, ¿no? Eh, y también se pueda generar una relación de apego segura. También la presencia terapéutica es un proceso, eh, es una forma de acompañar la presencia. Ser receptivo a la experiencia de nuestros dolientes nos sintoniza con su sentir, con sus expresiones, momento a momento. Y también la presencia terapéutica implica sintonizar interiormente con nuestra propia resonancia, con la experiencia en el momento de nuestro doliente. Lo que sentimos interiormente cuando estamos acompañando, esa resonancia puede ser una guía, nos sirve como una guía eh, para ampliar y promover el contacto a través de la expresión verbal y no verbal. También implica estar sensiblemente en sintonía con la experiencia y con la sensación de seguridad. Eso ayuda al acompañante a reconocer esos momentos idóneos, óptimos para las respuestas o las intervenciones
De modo de que todo esto que surge en resonancia tiene un mayor efecto, ¿no? Por tanto, la presencia terapéutica es una experiencia corporal, es un proceso, es preparación, es relacional, promueve el crecimiento tanto del acompañante como del acompañado, la conexión con uno mismo, regula nuestros estados internos, nos da profundidad y seguridad en la relación y nos ayuda a leer el momento, a hacer una lectura de lo que está pasando momento a momento. Y ahora vamos a ver que hay muchas investigaciones sobre presencia terapéutica y hay un modelo que está validado empíricamente, ¿no? Que es el modelo Heller-Greenberg. Y ese modelo muestra tres cualidades de la presencia terapéutica. La primera es cómo nos preparamos para estar presentes con nuestros acompañantes, tanto en nuestra vida como en la sesión. La segunda es el proceso o lo que hacemos en la sesión cuando estamos presentes. Y la tercera cualidad es la experiencia en el cuerpo. La investigación afirma que la presencia terapéutica está relacionada con la empatía, pero es distinta que la empatía. La presencia precede a la empatía, va antes. Por tanto, la presencia terapéutica es una condición previa necesaria para ser empático y mantener una relación terapéutica positiva. Y también sugiere la investigación que la presencia terapéutica es un predictor positivo de esa alianza terapéutica que se genera entre acompañante y acompañado. Por tanto, de aquí podemos sugerir que los acompañantes necesitamos aprender a encarnar y expresar, comunicar la presencia para que sea recibida de manera óptima. ¿Y cómo vamos a interpretar eh, eh, cómo vamos a interpretar esto, esto para entenderlo? Lo vamos a hacer a través de la teoría polivagal, porque nos ayuda a entender eh, cómo hacerlo a través de la prosodia, de la voz, de la postura corporal abierta y de la conexión cara a corazón que evoque conexión y seguridad para nuestros dolientes. Entonces ahora vamos a entrar a ver qué pasa en nuestro cerebro, qué pasa en nuestro cuerpo cuando se activa la presencia terapéutica. Tiene todo unas bases neurofisiológicas, ¿no? La teoría polivagal se basa en una comprensión evolucionada del sistema nervioso autónomo. El antiguo sistema nervioso autónomo se decía que era bipartito, que estaba partido en dos, que eran dos partes. Uno era el sistema nervioso simpático, que es el sistema que decide lucha o huida en una situación, y el parasimpático, que es el sistema que calma, el calmante. Pero la teoría polivagal nos enseña que el nuevo sistema nervioso no es bipartito, no tiene dos partes, sino que tiene tres. Se ha agregado una, una se ha agregado lo que se llama un sistema de compromiso social.
El sistema de compromiso social se fue desarrollando a medida que íbamos evolucionando como mamíferos, a pesar de que se ha descubierto, perdón, no hace mucho, pero el sistema de compromiso social se viene evolucionando junto con la especie nuestra a través de hace muchos años, ¿no? Entonces, en la rama parasimpática del sistema nervioso hay dos vías que viajan dentro del nervio vago. Uno es la vía vagal dorsal y la otra es la vía vagal ventral. La vía vagal dorsal se refleja cuando estamos como apagados, desconectados, ¿no? Es una vía que, como no está mielinizada, que es esa capa que protege y que permite bueno, pues todos los intercambios químicos, al no estar mielinizada, los mensajes de este sistema se transmiten de forma muy lenta. Y cuando una persona se siente, por ejemplo, abrumada o en peligro en una relación o en general, este sistema se apaga o se congela. Y eso es como el equivalente a una disociación por la que pueden pasar, por ejemplo, muchas personas con un trauma, ¿no? Cuando se sienten abrumados, eh, el sistema nervioso simpático, sistema de lucha y huida se desconecta. Muchos de nosotros pasamos por estos momentos de desconexión a lo largo del día y muchas veces no somos conscientes de ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando nos alejamos, nos desconectamos del exterior o del interior, de nuestro interior, eh, nos desconectamos y tenemos minutos o segundos de desconexión. Y la vía vagal ventral responde a señales de seguridad en la relación. Y este sí es un sistema mielinizado, por tanto transmite los mensajes muchísimo más rápido. Esta vía vagal central es la que nos importa a nosotros y nos importa mucho porque nos va a dar muchas señales. El vagal central, ventral, tiene todo lo que se denomina ese sistema de compromiso social. Entonces, como somos seres sociales y relacionales, nos regulamos a través de nuestras relaciones. Cuando este sistema vagal ventral se activa a través de una conexión segura, de una relación segura, nos calmamos y podemos regular nuestro sistema nervioso. Por eso es que la presencia terapéutica puede ayudar a optimizar esta vía vagal ventral a través de la actividad, de la activación de la seguridad en la relación. Esta es la vía vagal dorsal, esta es la que nos importa, que responde a señales de seguridad en la relación, transmite los mensajes rápidamente y se encuentra allí el sistema de compromiso social. Hay una sintonía, una comunicación bidireccional entre el cerebro y los órganos viscerales de nuestro cuerpo. Las zonas corticales del cerebro detectan señales de seguridad o de peligro fuera de la conciencia, muchas veces, y pueden cambiar los estados fisiológicos. Esos cambios de estados fisiológicos se comunican entre los órganos viscerales al cerebro a través del nervio vago. Y estas señales
también se comunican desde las regiones a las que el nervio vago tiene proyecciones. Por ejemplo, los músculos estriados de la cara y de la cabeza. Debido a estas conexiones con la cara, que se extienden además hasta la región subdiafragmática, la forma en que las personas utilizan la cara, la voz, la respiración y el cuerpo nos puede decir mucho sobre lo tranquilas o activadas que se sienten en un momento dado. Aquí yo lo que os quiero recordar a las chicas del curso de acompañamiento en duelo es por qué yo insisto tanto en el lenguaje no verbal. Sabéis que el 90% de lo que comunicamos lo hacemos a través del lenguaje no verbal y es inconsciente lo que comunicamos. Por eso es que la voz, la respiración, la cara, el cuerpo dicen muchísimo sobre el estado emocional en que se encuentra una persona. Insisto siempre en esa conexión visual, ¿no? Eh, y ahora vamos a ver ejemplos de por qué es tan importante. Aquí ahora viene algo maravilloso, porque la comunicación bidireccional no solo se da entre nuestro cerebro y nuestros órganos, ¿vale? Hay otra comunicación bidireccional que también nos interesa, que es, eh, perdón, esto no está, que es esta conexión que para mí es maravillosa, que es una comunicación bidireccional entre el cerebro, es decir, el sistema nervioso central y el cuerpo, pero de las personas que se relacionan. O sea, el sistema nervioso de nuestro doliente tiene una comunicación bidireccional con el sistema nervioso nuestro como acompañantes. Y esta comunicación no se produce de forma consciente, es más bien una sensación visceral. Y esa sensación nos informa de cómo nos estamos sintiendo en esa interacción. Y para entender esto, hay un concepto que es la neuroexcepción, que describe cómo experimenta una persona la seguridad y la inseguridad, y cómo la inseguridad y la seguridad están mediadas por estados fisiológicos. Por ejemplo, la agitación corporal cuando no se está seguro en un sitio, la sensación interna de tranquilidad cuando sí estamos seguros. Quiere decir que el cuerpo responde a la seguridad y a la inseguridad. Sentir miedo cuando entra alguien en una habitación gritando es una sensación visceral, que te sale el miedo de allí, eh, es de inseguridad en una situación insegura, ¿vale? Pero eh, también sentirse tranquilo cuando la relación es tranquila y están las dos personas sincronizadas, es un ejemplo de neurocepción de seguridad. Pero la desregulación emocional hace eh, que a veces las reacciones fisiológicas no sean las, eh, las correctas, las reguladas, ¿no? Entonces, puedo sentirme inseguro incluso aunque esté en una situación segura. Y este tipo de desajustes muchas veces pasan en personas que han sufrido traumas, ¿no? Una persona que ha sufrido un accidente de coche, pues puede no sentirse seguro subiendo a un coche, aunque en ese momento es seguro que se suba al coche.
Entonces, es útil comprender la neurocepción potencial de inseguridad que muchas personas pueden tener como resultado de un trauma, ¿no? Y si la persona tiene un sistema inexacto, por ejemplo, eh, fijaros que puede pasar que el acompañante haga este gesto de mirar hacia abajo, así, eh, y la persona, el doliente puede sentirse abandonado en ese momento. Entonces, esto es tan importante, aunque no lo parezca, porque nosotros los acompañantes podemos estar más en sintonía con la neurocepción de seguridad y de inseguridad de las personas que acompañamos. Esto quiere decir que hay que leer el estado en el que está la persona en el momento, darnos cuenta de cuándo entran en ese estado de congelación, de inseguridad, y activar la seguridad a través de la conexión vagal ventral, como vimos antes. Entonces, las relaciones seguras centradas en el presente eh, pueden sanar y también ejercitar esos músculos neuronales de la seguridad, porque esos son como músculos que se ejercitan. Eh, Al final, vamos a fortalecer a través de la presencia su capacidad para sentirse seguro con otros. Y esas interacciones positivas entre el acompañante y el acompañado eh, van a influir en su función vagal para amortiguar los estados fisiológicos relacionados con el estrés, con la inseguridad, etcétera. En la sesión de acompañamiento, entonces, ¿qué nos enseña toda esta teoría sobre el acompañamiento? Nos enseña que los acompañantes necesitamos regularnos para relacionarnos y también relacionarnos para regularnos. Entonces, necesitamos entrar en un sentido de presencia dentro de nosotros mismos y enraizarnos antes de encontrarnos con la otra persona. Porque si entramos en conexión con alguien cuando estamos desregulados, puede ser perjudicial. Todos sabemos que entablar una conversación con alguien de forma reactiva, por ejemplo, pulsar un correo electrónico cuando estamos en un momento de enfado, de ira, en un momento reactivo, puede ser perjudicial. Y ser capaces de hacer una pausa y regular antes de establecer cualquier tipo de conexión puede marcar la diferencia. Y también necesitamos relacionarnos para regularnos. Y ese es el sentido de la corregulación. Nos regulamos continuamente a través de relaciones positivas, seguras, centradas en el presente. Y cuando cultivamos la presencia de forma intencionada y nos relacionamos y sintonizamos con el momento, se produce un impacto positivo en nuestros acompañantes y en la relación. Esa corregulación consiste en crear seguridad a través de la presencia en la relación. Eh, los reguladores de las emociones y la fisiología están siempre integrados en la sesión, no, en la relación, no son externos, están integrados en la relación. Al final, cuando
el acompañado, nuestro doliente, experimenta la presencia y lo hace en sintonía con el acompañante, eso puede cambiar su cuerpo y su cerebro y su experiencia. Y eso funciona a través de esa corregulación, esa vinculación bidireccional de emociones entre distintos interlocutores que contribuye a la estabilidad emocional de los dos. Entonces, esto quiere decir que si el acompañante está tranquilo, está calmado, el acompañado se calmará en resonancia con esa presencia enraizada, porque las emociones, los cuerpos y los cerebros están vinculados bidireccionalmente. Pero si el terapeuta no está enraizado ni está presente, esa persona se puede ver desconcertada, desregulada por ese desbordamiento emocional. Eh, en este proceso, en este proceso ocurre de la siguiente manera esa regulación. El paso 1 es que el acompañante se haga presente antes de la sesión. Quiero decir, a través del enraizamiento, de un centramiento, de una respiración, la sintonización dentro de sí mismo en el momento. Y eso le va a permitir recibir al doliente de forma abierta y sintonizar con él. Y eso hace que el doliente comience a sentirse seguro desde lo neurológico, lo fisiológico y lo emocional. Y este proceso tiene al final 4 efectos importantes. La primera es que desaparecen las defensas o se suavizan esas defensas, esas barreras que pueden tener los dolientes, ¿no? Y ahí se abre como una puerta eh, óptima para participar en el trabajo terapéutico. La segunda es que el sistema nervioso del doliente se calma en resonancia con la presencia calmada y enraizada del acompañante. Se sienten presentes y aceptados en su interior y más conectados con el acompañante. Y la tercera, las respuestas e intervenciones del acompañante se ofrecen en sintonía con lo que es conmovedor en ese momento para el doliente, incluida su disposición a recibir. Y la cuarta, que a través de repetidas experiencias de seguridad, el doliente puede generar potencialmente una mayor sensación de seguridad en otras relaciones, en otros ámbitos de su vida, y eso al final le genera bienestar, crecimiento y salud, ¿no? La esencia de la presencia, entonces, es como las personas que acompañamos estamos con nuestro acompañado. Más que lo que hacemos en terapia. Es más fácil estar, es más importante estar que hacer. Es cómo nos ofrecemos a nosotros mismos, nos ofrecemos con una presencia receptiva, abierta, conectada, sintonizada, enraizada. Hay formas que tenemos de ofrecernos intencionadamente, por ejemplo, a través de las expresiones no verbales. Eso se llama presencia no verbal. Una presencia tranquila, eh, enraizada, invita a la calma, a la seguridad, y al final a través de esa comunicación bidireccional que se produce en el contacto fisiológico,
y relacional, creamos un clima de seguridad. Entonces, la experiencia neurofisiológica de seguridad, cómo transmitimos seguridad, incluye la prosodia, que es el ritmo en la voz. Yo insisto mucho en la voz, en suavizar la voz, endulzar la voz, una expresión facial suave, una mirada suave y directa, la postura corporal abierta, inclinada hacia adelante, un enfoque visual y una atención en sintonía con nuestro acompañado. Y la investigación respalda todos estos elementos no verbales de seguridad en el encuentro de un doliente y un acompañante. También la mirada directa, la mirada atenta de un acompañante hace que la persona se sienta presente y en sintonía. También se ha demostrado que la excitación fisiológica de un acompañante y un acompañado se sincronizaba cuando la mirada del acompañante era atenta y en contacto con la persona. Y por el contrario, cuando el acompañante desviaba la mirada y la atención, hacía que esta persona se sienta distanciada, con menos sintonía empática, fuera de sincronía, en discordia, ¿no? Y otra forma de ver cómo promover esa regulación es a través de la comunicación sintonizada en esos dos cerebros, ¿no? Dijimos que hay una sintonía entre el cerebro del acompañante y el cerebro del acompañado. ¿En qué consiste? En que hay una comunicación, una sintonía entre dos hemisferios cerebrales, que son los hemisferios derechos. De cerebro derecho a cerebro derecho, por ejemplo, se envía información sobre la postura corporal, las expresiones vocales, las expresiones faciales, los gestos. Los acompañantes escuchan con su cuerpo y con los sentidos, quiere decir, con el cerebro derecho, lo que se expresa a través del cuerpo del acompañado, o sea, lo que está comunicando el acompañado a través de su cerebro derecho. Por eso es que es una comunicación cerebro derecho con cerebro derecho. Por eso es que es importante que los acompañantes utilicemos activamente la comunicación no verbal para comunicar lo que escuchamos, comunicar que estamos conectados, que deseamos comprenderle, que deseamos ayudarle a sentirse seguro. Y esta teoría propone que las señales de seguridad o de peligro se comunican interpersonalmente desde la parte superior de la cara, el contacto visual, la prosodia de la voz, la postura corporal, eso ya lo hemos comentado, porque realmente el encuentro está repleto de mensajes no verbales. Y muchos, la mayoría quedan fuera del ámbito de la conciencia. Pero nuestros acompañados interpretan la forma en que nosotros nos relacionamos con ellos de una manera fisiológica o visceral. Es lo que sienten. Y la neurocepción de la seguridad es detectable mediante indicadores fisiológicos. Entonces, el entorno terapéutico facilita el desarrollo de nuevas vías neuronales para el acompañante y eso contribuye a reparación de
de sus heridas, ¿no? Y también le da más facilidad para que sus interacciones sociales sean positivas. Cuando el doliente ve que su acompañante está presente, dispuesto a escuchar, centrado, abierto, eh, que siente y sostiene su dolor con una presencia amorosa, afectuosa y fundamentada, el doliente puede desactivar sus respuestas de inseguridad. eh, y esto al final es muy importante porque el darle a su cerebro una respuesta de seguridad eh, se va a extender a más relaciones en un entorno seguro, ¿no? Incluso, por ejemplo, en una conversación difícil que se puede tener con un doliente, eh, de la forma en que abordamos esa ruptura o, o esa conversación, marca la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si tengo que decirle algo al doliente, eh, mm, tengo que enfrentarme a él por el motivo que sea, ¿no? Y necesito compartir como acompañante qué es lo que me está inquietando de la persona, eh, vamos a compartirlo, eh, pero de manera que nuestra postura corporal le comunique apertura y que nuestra voz eh, sea prosódica para que sientan la dificultad que estoy teniendo, ¿no? En, en un entorno de auténtica comunicación con aceptación y amabilidad. Entonces, este tipo de presencia en sintonía eh, lo que hace es regularnos a nosotras mismas, nuestra propia reactividad para poder mantener una conexión auténtica, ¿no? con la persona. Antes hemos hablado de los gestos para mantener esa conexión, favorecer esa conexión no verbal entre hemisferio derecho y hemisferio derecho. Y hay otras formas específicas en las que podemos expresar no verbalmente que estamos con nuestro doliente, promover el contacto con él, y tienen que ver con el cuerpo, el cerebro y las relaciones, que es la resonancia, ¿no? Eh, la inducción se basa eh, en un fenómeno físico que se llama resonancia. Los ritmos independientes se unen en un movimiento sincronizado cuando uno se acelera y el otro se ralentiza. Eh, es, por ejemplo, el ejemplo cuando cogemos un reloj y unimos el minutero junto con el segundero que deberían ir a ritmos diferentes, ¿no? Pues llega un momento que los dos van al mismo ritmo. Eso se llama resonancia, ¿no? Entonces, esa sincronía psicológica, fisiológica y neuronal promueve la regulación y la sensación subjetiva, ¿no? de sincronicidad. Entonces, armonizar intencionadamente los movimientos corporales con los de la otra persona aumenta esa sensación de unidad. Los cuerpos al final tienden a caer de forma natural en esos ritmos sincronizados. Cuando utilizamos la presencia para sintonizar y resonar con la fisiología y la experiencia del doliente, la sincronía emerge a medida que los cuerpos entran en el ritmo entre sí, ¿no?
El cuerpo se mueve con esa coordinación temporal y los ritmos vocales se reflejan. Por eso es que a veces sí que insisto también en esto de la voz, de hablar con calma, porque existe esto, existe la sincronía, existe la inducción. Y cuando yo le hablo con calma, con serenidad, con una voz suave, la persona puede entrar también en esa sincronía, ¿no? Entonces genera una sensación de confianza, de seguridad. Eh, esto, ahora tenemos unas sugerencias aquí de cómo reforzar esta capacidad de autorregularnos, ¿no? En este sentido, ¿no? Para mantener esta presencia de forma no verbal. Por ejemplo, la respiración por arrastre. Es que es al final reflejar intencionadamente nuestra respiración con la del doliente como forma de leer su experiencia y fomentar esa conexión, ese contacto. Eh, Le comunicamos así que no están solos en su experiencia, fomentamos la neurocepción de seguridad y activamos el sistema de compromiso social que hablábamos. Entonces, esta respiración consiste en que el acompañante refleja el ritmo respiratorio de el doliente. Total que al final se favorece esa sintonía empática con la experiencia emocional de la persona, ¿no? Y también invita a que el doliente se sienta seguro cuando su respiración entra en ritmo con la presencia enraizada y tranquila del acompañante. También las exhalaciones largas. Esto activa una presencia calmada. Las exhalaciones largas son eficaces maneras de desactivar el sistema nervioso simpático, ¿no? Y las vías vagales de defensa. Invitan a la calma, a la confianza, a la apertura. Y al final los acompañantes podemos invitar a nuestro propio cuerpo también a la presencia a través de esas exhalaciones largas eh, y a una comprensión más positiva del momento, ¿no? También se usa lo que son las claves para informar de la comprensión. Eh, Las claves las utilizamos para informar que estamos comprendiendo el mensaje y para responder. Por ejemplo, estamos hablando de una clave. Si en un momento noto que mi cuerpo en una sesión, escuchando a una persona, mi cuerpo me echa hacia atrás eh, o se inclina hacia el cliente demasiado o la espalda contra la silla, eh, la respiración siento que está restringida, que tengo una sensación de agitación. Eh, lo primero que tenemos que hacer es comprobar eh, si se nos ha desencadenado de forma personal por alguna vivencia o si esos movimientos han sido una reacción a lo que el doliente me está contando de algún modo, ¿no? Puede ser que mi cuerpo me estaba diciendo algo sobre el doliente, algo que detectó, ¿no? Eh, y para regularnos, hacemos una larga exhalación, nos volvemos a conectar, validamos el malestar del doliente y le pedimos que mire en su interior lo que está sintiendo y nos lo describa mejor, ¿no? Si realmente hemos comprendido,
lo que el doliente nos quiso transmitir de forma no verbal, vamos a sentir como nuestro cuerpo se abre, se ablanda y avanza en un gesto amable. Las reacciones de nuestro cuerpo son unas fuentes de información vitales muy importantes. Eh, la sensación, por ejemplo, de tensión, de retraimiento, nos puede dar una lectura de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Evaluar si nuestras sensaciones son respuestas a emociones primarias o secundarias, eh, y regularnos siempre con estas exhalaciones largas. Entonces, el proceso de presencia en una sesión, y después vamos a una pregunta para vosotras, inicia antes de la sesión. Se cultiva la presencia en la vida personal y antes de la sesión, ¿no? Eh, seguimos como un proceso circular, ¿no? Para optimizar la presencia. Se trata de recibir, leer y sintonizar con la experiencia de nuestro doliente en cada momento. Sintonizar con lo que se está recibiendo y permitir que esa mezcla de experiencias influya en nuestra comprensión y en la respuesta, y activando, promoviendo el contacto. Entonces, todos estos recursos como la respiración diafragmática, la relajación, la meditación, yoga, escucha profunda, ejercicios de enraizamiento, son recursos para cultivar esa presencia tanto en nuestra vida personal como en las sesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, sintonizar con nuestro doliente, recibirle, leerle, eso nos invita a una experiencia donde nuestro doliente se va a sentir escuchado, sentido, visto, y como acompañantes vamos a estar abiertos, vamos a estar receptivos y escuchando activamente la experiencia, tanto verbal como no verbal, de nuestro acompañado, escuchar lo que dicen y también la forma en que lo dicen. Por ejemplo, estar en sintonía con la postura corporal de nuestro doliente, el tono, el ritmo vocal, el ritmo respiratorio, las expresiones faciales. Eh, esto nos va a dar una lectura de las diferentes expresiones que está teniendo la persona, ¿no? Y vamos a utilizar nuestro interior como antena para sintonizar empáticamente con el mundo emocional del doliente, que incluye escuchar su dolor principal, su dolor más importante, atender a sus emociones, tanto primarias como secundarias, y en este proceso de presencia hay una sintonía empática para desplegar esa relación entre la narrativa, la experiencia interna y el lenguaje corporal. Por tanto, tenemos que prestar atención tanto a las señales verbales como a los gestos, porque van a ser una guía para comprender esa experiencia que tiene nuestro doliente. Por ejemplo, si una mujer se agarra el pecho mientras habla de su ex marido, ese gesto puede indicar que está experimentando un duelo, ¿no? Eh, y también puede ser en su tono de voz, su timbre, el ritmo, son al final
todas estas señales son como un portal hacia lo que ella está viviendo. El aumento o el cambio en el tono de voz, las pausas frecuentes, eso puede indicar que la persona se siente ansiosa por lo que está compartiendo, por lo que está, o que puede estar desconectado de la experiencia, ¿no? Si aumenta el tono junto con el volumen, la velocidad, puede estar reflejando que está experimentando ira. Por tanto, sintonizar con la calidad vocal del doliente en el contexto de lo que se está compartiendo, ¿no? Nos puede guiar para comprender el estado emocional actual. Y aquí han habido muchos estudios sobre las cualidades vocales, ¿no? Que hay cualidades vocales productivas y cualidades improductivas, que no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero sí que es muy importante hacer una lectura de la voz. También una respiración profunda y lenta puede indicar que la persona se siente relajada, escuchada, atendida. eh, y una respiración superficial puede indicar que está con ansiedad o eh, insegura. Un suspiro, por ejemplo, lo que tienen los suspiros que pueden significar una cantidad muy amplia de emociones y estados, ¿no? Que puede ser alivio, puede ser aburrimiento, fatiga, consternación, o simplemente ser un ajuste fisiológico de la respiración. Por eso es que las diferencias culturales también influyen en los gestos y en las expresiones no verbales, y comprenderlas, bueno, puede ayudar a descifrar los significados que tienen, ¿no? Mm, También podemos sintonizar con esa postura corporal de las personas, por ejemplo, cuando tienen los brazos cruzados. Pueden indicar que está retraído, desconectado, a la defensiva. Y una postura erguida pero abierta, eh, al final nos invita a pensar que la persona está relajada, abierta, comprometida. Y es muy útil prestar atención a lo que es la expresión facial, la mirada, como dijimos, ¿no? Una mirada hacia abajo puede ser vergüenza, ojos muy abiertos, reflejar miedo, y una mirada suave puede indicar que la persona se siente segura, se siente a gusto. Eh, entonces, una de las cosas que podemos hacer para aprender a detectar cuando tenemos poca experiencia es mirar una cinta de una película de terapia, y podemos mirarla con el sonido apagado o con la velocidad más lenta. Y entonces ahí vamos a ir identificando la experiencia emocional del doliente. Y luego le podemos poner los títulos o los subtítulos y comprobar hasta qué punto me he acercado a lo que realmente se estaba diciendo, ¿no? También reflejar la expresión facial, la mirada, la postura corporal, los patrones de respiración de nuestra pareja, quienes tengan pareja, pero si no puede ser de una hermana, un hermano, un padre, una madre, em, para intentar sentir su experiencia desde dentro hacia afuera. Porque desde un punto de vista neurofisiológico, se dice que esto activa las neuronas espejo en ti, con tu pareja, para darte una idea desde dentro hacia afuera de su experiencia. Quiero decir, podemos hacer este ejercicio de reflejar su misma mirada, su misma postura, respiración, para sentir esa experiencia. Sintonizar con el interior. También sintonizar con el interior para comprender lo que estamos recibiendo, ¿no?
al utilizar nuestro cuerpo como resonancia autónoma para sentir y escuchar la experiencia de un doliente, y después escuchar internamente para comprender lo que recibimos y determinar cómo responder. Aquí hay una cosa importante que siempre hablamos, que es el escuchar, eh, tener mucho cuidado con lo que nos decimos, porque ahí siempre pues pueden incluirse eh, prejuicios, con ideas, etcétera, ¿no? Es decir, que eh, no solo se trata de comprender, eh, de escuchar la experiencia, pero también se trata de escuchar internamente qué nos estamos diciendo nosotros, ¿no? Escuchar con una oreja dentro y otra oreja fuera, ¿no? Escucho al doliente, pero también me escucho a mí mismo qué me estoy diciendo. Eh, También podemos sintonizar con la forma en que puede no estar presente la persona, ¿no? Por ejemplo, con una distracción, una reacción, invitarle de nuevo a estar en el momento. Entonces, esta exploración de lo que nos pasa a los acompañantes dentro de una sesión, de lo que nos pasa internamente, muchas veces ocurre muy rápidamente en la sesión, ¿no? Eh, entonces, todo lo que son las emociones, las sensaciones corporales, los patrones de respiración, las imágenes que se nos vienen a la cabeza, las percepciones, son fuentes de información a las cuales tenemos que prestar atención, ¿no? Por ejemplo, un temblor en el pecho o que se nos humedezcan los ojos, puede ser una resonancia de la tristeza de nuestro doliente. Un ritmo cardíaco acelerado, ¿no? Puede ser una sensación de ansiedad, de tensa, puede ser una resonancia autónoma de la ansiedad del doliente, ¿no? Entonces, prestar atención a los patrones de respiración nuestros durante la sesión también nos va a proporcionar muchos indicios sobre lo que está ocurriendo en la sesión. Un poquito más. Al final el cuerpo actúa como indicador empático de la experiencia de nuestro doliente, ¿no? Como notar una imagen que nos surja a nosotros como acompañantes mientras le estamos acompañando, puede ser un indicador empático de la experiencia, ¿no? Y se lo puedo comentar. Noté una imagen noté una imagen cuando estábamos hablando de un tema, y se lo puedo reflejar, lo que me ha hecho sentir esa imagen, eh, y eso puede desencadenar que la persona pues, pueda eh, reconocer que hay una emoción allí que no la había sacado, ¿no? Por eso es que requiere la presencia terapéutica que tengamos un sentido encarnado de la autoconciencia y una capacidad de conciencia interoceptiva, quiere decir hacia el interior, sentir hacia adentro y mirarnos hacia adentro. La autoconciencia encarnada es esa capacidad que tenemos de prestar atención a nosotros mismos. Incluye también nuestra experiencia, sensaciones corporales, movimientos, mundo sensorial interno, todo en el momento presente. Y esto de la presencia terapéutica también requiere que estemos dispuestas a confiar en lo que sentimos y en lo que percibimos. Esta experiencia sensorial puede reflejar lo que es más conmovedor en la experiencia de nuestros dolientes y luego guiarlos para facilitar el crecimiento y el cambio, ¿no?
de la expansión, de la inmersión, para estar con y para el otro, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta de que tenemos que hacer un seguimiento de la experiencia de la persona, que la sesión no acaba allí, que hay que hacer un seguimiento de cómo se siente, cómo, qué efecto ha tenido esa interacción en la persona. Eh, también eh, dedicar tiempo a ese espacio en el cual vamos a recibir a la persona. Si es de forma presencial, sabemos muy bien que vamos a tener un sitio ordenado, limpio, con una temperatura adecuada, que huela bien, que no se cuelen ruidos en el sitio, pero que también aquí, en el acompañamiento online, hay que tener ciertos cuidados también. O sea, es también como si fueses a preparar ese espacio, ¿no? Vas a tener cuidado con la puntualidad, por supuesto, fundamental, primero y fundamental, tu preparación, la preparación del espacio, de lo que se va a ver, el chequeo de la conexión a Internet, fundamental, porque eso puede entorpecer toda una sesión y perjudicarla. Todo tiene que estar eh, muy preparado de forma amorosa. O sea, que no puedo improvisar en una sesión de acompañamiento. No se puede improvisar. Ya no solo porque esto es una actividad profesional, sino porque por respeto a nuestro doliente, ¿no? No puedo improvisar a qué hora termino, a qué hora empiezo, ahora tengo conexión, ahora no tengo conexión, ahora se corta, ahora... tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Ordenar nuestros pensamientos antes de recibir a la persona, centrarnos en nuestro interior, nutrirnos, y ahí viene lo que es la intención, establecer esa intención de presencia antes de la sesión, ¿no? Y para activar esa sensación de presencia tenemos el ejercicio presence, que es el que hicimos al principio. Es una práctica que se hace, que dura unos 5 o 10 minutos y la hace la persona, el acompañante, antes de iniciar la práctica, ¿no? Son prácticas que se centran en la autoconciencia encarnada, en esa capacidad de autoajuste que tenemos que trabajar en nosotras, ¿no? Para eso también está el yoga, la meditación, el qigong, bueno, no sé. Luego hay una meditación de atención plena muy cortita, que la voy a pasar después, que es un escaneo corporal eh, que ayuda a sintonizar interiormente con tu experiencia, ¿no? Entonces es muy breve también, pero nos permite una reflexión y de escucha de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, ahora veremos que, bueno, tanto esta meditación de atención plena que os digo, eh, os la voy a enviar y eh, hay una ampliación, un mantenimiento del contacto, una comprensión empática, eh, y esto eh, lo tenemos que utilizar activamente con con la que, con la sintonía, ¿no? que tenemos tanto con la persona acompañada como con nosotros mismos para facilitar ese proceso terapéutico. Al sintonizar interiormente,
hay un proceso que podemos seguir para evaluar internamente lo que estamos experimentando y cómo responder, ¿no? Entonces, vamos a evaluar si, por ejemplo, notamos una tensión en nosotros, si es problema nuestro, si es importante desde el punto de vista terapéutico, por ejemplo, que requiere atención, si es una experiencia emocional del momento, cómo responder para profundizar en esa experiencia, si la persona se está sintiendo segura y abierta a recibir una respuesta o si se encuentra cerrada e insegura, ¿no? Y también en ese caso, cómo generamos seguridad, ¿no? Cómo reparamos esa relación. Y utilizamos constantemente siempre nuestro cuerpo para leer el estado emocional del doliente y de la relación, porque eso nos informa de todas sus respuestas. En cuanto a las barreras, está la más importante y la más común, que es la duda de nosotros mismos. Esto no le ocurre solo a una persona que está empezando a acompañar, también a las personas que, por ejemplo, llevamos años acompañando, nos pasa en alguna situación, ¿no? Entonces, eh, al final, la presencia terapéutica requiere que mantengamos la atención y la conexión y estar con emociones y experiencias dolorosas y muchas veces traumáticas, ¿no? Y esto nos implica quedarnos, permanecer cerca de la experiencia y mantener una estabilidad interior y un contacto con la propia experiencia, ¿no? Entonces, se requiere una gran capacidad de percepción interna y de reconocer rápidamente cuando estamos desconectados o desencadenados, ¿no? Para trabajar en ello, en el momento y traernos de nuevo a la presencia, ¿no? Entonces, las barreras son la duda de sí mismos, la distracción y la contratransferencia, ¿no? Dudar de uno mismo y sentirnos un impostor es muy común, ¿no? Y la duda al final puede adoptar muchas formas. Puede surgir en un momento sutil, bueno, pues cuando un cliente habla de un tema difícil, eh, y puede surgirme esa duda. Puedo sentirme incompetente en absoluto como profesional de la ayuda. También puedo adoptar la forma de exceso de trabajo para establecer o demostrar la competencia y la credibilidad y escondernos detrás de una ocupación para evitar ser descubiertos, ¿no? Esto también tiene algo de sentirse un impostor. Eh, Al final, eh, estar presente significa eh, estar con todo lo que surge, incluso los momentos de ansiedad y duda. La duda en uno mismo puede infiltrarse en la capacidad que tenemos para estar equilibradas o centradas y puede interferir en la capacidad que tenemos para encontrarnos con nuestros dolientes en lo más profundo de su experiencia, ¿no? Y algunas estrategias para abordar la duda son aceptar la imperfección, aceptar que nadie es perfecto, ¿no? Reconocer nuestros puntos fuertes y nuestros logros. Eh, Tener siempre supervisión. Quiero decir, todas las personas que acompañamos sabemos que en algún momento vamos a necesitar un espacio de supervisión con otra persona que nos va a entender, nos va a comprender, nos va a escuchar. Ese espacio es fundamental, ya sea una vez al mes, una vez cuando sea, pero es un espacio necesario. También seguir formándonos, ¿no? Esto, por ejemplo, en las áreas que tenemos, por ejemplo, menos fuertes, formarnos más.
o pedir un asesoramiento puntual, personal, ¿no? Pero el más poderoso antídoto contra la duda se encuentra en la práctica de la autocompasión. Entonces, la autocompasión, hay una práctica muy bonita, es un ejercicio eh, que os voy a pasar también, porque lo iba a hacer, pero igual se nos va a ir de tiempo y no vamos a poder hacerlo. Bueno, otra barrera es la distracción y la desconexión, que pueden ser tanto internas como externas, ¿no? Son retos estos para la presencia terapéutica, porque pueden ser estas distracciones internas, por ejemplo, juicios, pensamientos, o externas, como decíamos, como el ruido, las demandas de intención, en internet la falta de conexión, etcétera, ¿no? Y también se pueden producir estas distracciones y desconexiones provocadas por las emociones del doliente, las dudas sobre sí mismos o también los problemas de contratransferencia que veremos ahora. Eh, a veces eh, una de las consecuencias de las distracciones es que el momento terapéutico se desarrolla en un nivel muy superficial, ¿no? Y se pierden grandes oportunidades potenciales de promover una conexión y un cambio profundo. Entonces esto hace que el doliente se sienta solo en su sufrimiento. Eh, entonces hay un ejercicio de inhalar y exhalar compasión. Inhalo compasión por mí y exhalo compasión por mi cliente, perdón, por mi doliente. Este ejercicio también os lo voy a mandar porque está basado en la práctica Tonglen, que la vais a ver con Susana, a la práctica Tonglen, basada en el budismo tibetano, ¿no? Y es una práctica muy bonita de inhalar y exhalar compasión. Es el mejor ejercicio eh, para salir de ese pensamiento de no soy suficiente, no sé hacer esto, no, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la contratransferencia, veréis ahora que la contratransferencia eh, es esa resonancia interna que se activa en quien acompaña frente a la experiencia de la persona acompañada. Quiero decir, emociones, recuerdos, juicios, impulsos corporales, por ejemplo, reacciones personales que no pertenecen del todo al aquí y el ahora del doliente, sino también a la propia historia del acompañante. O sea, cuando lo que el doliente me está contando me está afectando a mí, a mi propia historia. En realidad la contratransferencia no es que esté mal, no es un error, porque deberíamos convertirla en una fuente de información. Eh, si hay conciencia y autorregulación, es una gran fuente de información. Pero si pasa inadvertida, puede interferir con la presencia, ¿no? Llevándonos, por ejemplo, a querer rescatar a la persona, a evitar temas, a interpretar prematuramente, a distanciarnos o también a responder a nuestro doliente desde nuestra propia necesidad en lugar de responder desde la escucha profunda. Eh, Dicho de otra manera, no es lo que siento por el otro, sino lo que el encuentro con el otro despierta en mí. Y cómo gestiono eso para seguir estando verdaderamente presente.
Eso es la contratransferencia. Y por último, el momento presente. Desde la presencia terapéutica, el momento presente es la mayor oportunidad de crecimiento y sanación. Es el terreno fértil para el crecimiento. Eh, entonces, ¿cómo podemos optimizar ese terreno fértil, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar la presencia, las barreras, etcétera? Y ¿cómo optimizamos las sesiones? Teniendo en cuenta la precisión, la preparación, antes de que llegue la persona, 5 minutos de práctica de presencia. Cuando comienza la sesión, la apertura, la receptividad, dejar de lado las ideas preconcebidas, los juicios, los planes terapéuticos. A veces hacemos un montón de planes, muchísimos planes, muchísimas técnicas muy complejas. Y dijimos antes que es estar con, ¿no? Vamos a invitar a la persona a hacer una breve práctica de interiorización para llegar juntos a la sesión y en la sesión siempre sintonizar con el cuerpo la experiencia emocional de la persona, escuchar receptivamente, leer la experiencia momento a momento, verbal y no verbal, lo que se está expresando, la calidad vocal, los gestos, los patrones de respiración, notar lo que es conmovedor para ellos o cuando se están apagando, se están desconectando. Sintonizar interiormente con la forma en que los problemas del doliente resuenan en nuestro interior, lo que surge en esa resonancia, ¿no? Con lo que están compartiendo. Y esto incluye comprobar cuando no estoy presente e invitarme a restablecer mi atención y volver al momento. También responder o ofrecer una intervención empática, ¿no? Basada en todos esos marcadores que estamos recibiendo y con los que estamos sintonizando. Leer y sintonizar con nuestros dolientes en cuanto a cómo están experimentando las respuestas y las intervenciones que les estamos dando. Leer y sintonizar con los clientes, con los dolientes en cuanto a cómo están experimentando las respuestas que les estamos dando. Unir nuestra respiración a la suya para leer la experiencia que están viviendo y tener en cuenta que hay una sesión de clausura, que es un momento de reflexión con nuestro doliente para asimilar lo que ha aprendido. Y una transición a la siguiente sesión. Esa transición consiste en tomarnos unos minutos para cerrar intencionalmente la sesión de forma interna, también para terminar de escribir las notas, dar un paseo, estirarnos, lo que sea, para liberar esas emociones residuales que se pueden arrastrar en una sesión y volver a centrarnos a tomar tierra con el primer ejercicio que hicimos que se llama presencia, antes de abordar cualquier otra actividad o a otro doliente que tengamos eh, por recibir. Yo creo que lo que es la respiración, siempre hablo desde mi experiencia de hace poquitito, en el escuchar, en el tratar de no interrumpir, como siempre decís,
de escuchar al otro, endulzar la voz, en sentir la calma, en prepararnos un ratito antes como para estar calmados porque uno viene según el horario haciendo otras cosas y hay que tomarse un momento. Y bueno, por ejemplo, el escuchar los ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado solo una compañera por ahora, excelente. Y bueno, lo que es de mi parte, todo esto que diste ahora me encantó y para ponerlo en práctica, pero hay ciertas cosas que sí que hemos hecho como vuelvo a repetir, de escuchar y ser empático con el doliente, que también es muy importante, como decía, sin que nos afecte a nosotros también, de cierta forma. Ya, porque fijaros que la presencia terapéutica es previa a la empatía. Si no tenemos presencia, no tenemos empatía. Claro. A mí me Aleja, gustó mucho, Claro. perdón, la filmina que pusiste con los efectos en el cuerpo de esta presencia. Baja el cortisol, afecta la presión, no me acuerdo qué más, que, que es como tomarse varias pastillas antidepresiva, antiestrés, antipresión alta, ¿no? Cuánta salud trae esto que lo tenemos todos adentro, ¿no? Exacto. Y lo maravilloso que es entender cómo nuestro hemisferio derecho, nuestro cerebro, el hemisferio derecho se sintoniza exactamente con el hemisferio derecho de nuestro doliente. Y cómo podemos ver señales fisiológicas de esa sincronía, de esa sintonía. Justamente ahí es donde tenemos que cuidarnos porque hay veces que nos afecta mucho y, y quizás hay dolientes con quien podemos estar y otros que no, ¿no? Yo creo que deberíamos poder estar con todos porque eh, la autorregulación, la corregulación nos debería ayudar a sostener cualquier dolor humano. Desde luego que, como decíamos, en lo de la duda sobre sí misma surgirán dudas, pero para esas dudas pues hay formación, hay supervisión, hay muchos, digamos que, soluciones, ¿no? Pero que deberíamos poder acompañarnos como seres humanos en cualquier circunstancia, ¿no? Por más dolorosa que sea y por más triste que sea, nos merecemos un acompañamiento y eh, una presencia consciente. Dayana. Bueno, yo considero que el acompañamiento vía online tiene muchas barreras, ¿no? Sobre todo por lo del lenguaje no verbal. Entonces, Tere, con toda tu experiencia, ¿qué es o sea, qué es en lo que hay que poner más atención cuando se tiene esta relación por medio de las pantallas? Gracias. A ti. Yo, yo creo que las pantallas
permiten un tipo de conexión también. Y creo que la práctica hace que podamos tener cada vez más ojos de águila, ¿no? Para observar y ver la gente. De hecho, yo antes de ayer tuve una reunión con una persona y yo, pues, mm, yo creo que ha sido de las personas más transparentes que yo he visto en una pantalla, eh, porque teníamos que hablar de una situación complicada, no fácil, ¿no? Y yo veía a esa persona y como que la veía transparente. Todo en ella me daba mensajes. La voz, el gesto, el cuerpo, la sonrisa, eh, todo me daba mensajes. Eh, entonces me permitió hacer una lectura completa de lo no verbal y todo lo no verbal no coincidía en nada con lo verbal. Entonces, tienes que, un poco también de esto de las pantallas es entrenamiento. O sea, aprendes a ver la persona, aprendes que su tono de voz no es el de siempre, aprendes que está titubeando, que tiene pausas, que hace gestos que no son comunes en ella, o sí, y que significan, aprendes a verle la mirada y con los labios lo que comunica la gente. Entonces, que esto también te da. Además, como acabamos de ver, las mayores manifestaciones del estado emocional interno están de aquí hacia arriba. Por tanto, si tú quieres, tienes mucha información en una pantalla. Es solo cuestión de, de atención, de atención. Gracias, Tere. Pero que se puede hacer acompañamientos aquí, pudiendo realmente estar en conexión con la persona, sí, sintonizando. Claro que estar presente, eso es otra historia, diferente. Pero bueno, vivimos en el siglo que vivimos y también hay que tener en cuenta esto. Teresa, Sí. Mariana. ¿cómo abordas cuando te das cuenta que lo que te está comunicando verbalmente, el doliente, no es lo que está vivenciando por esa lectura que haces a nivel corporal, que uno le presta atención? ¿Cómo podés revertir o cómo incidís en esa cita para que poder llegar a lo que realmente le está pasando? Es un buen ejemplo, ¿no? Eh, siempre tenemos que tratar de llegar a la emoción primaria, ¿no? Entonces, porque son las que realmente no, las que realmente viven en el cuerpo y después generan otras emociones secundarias, ¿no? Pero siempre hay la forma suave de decirle a la persona que su cuerpo está expresando algo discordante con lo que está diciendo, y puedo decirle, me pregunto si esto que es discordante es tristeza o miedo, ¿no? Y entonces
al final eso hace que la persona eh, reflexione y se dé cuenta de que se han dado cuenta de que no está contando la historia como es y pueda abrirse, ¿no? Pueda decir. Pero sí que es importante cuando notamos estas cosas que lo podamos decir, que la persona se haga consciente de que hay una incongruencia entre lo que dice y lo que su cuerpo expresa. Porque el que no miente va a ser su cuerpo. No sé si hay alguien más. ¿Que quiera comentar algo? Susana, estás con la voz tocada. Muy rico las preguntas todas que están haciendo. Muy, muy importantes son. Sí, yo creo que esto, lo del cuerpo, una cosa es el decir y otra es lo que muestro corporalmente. Y yo creo cuando el acompañante se centra desde un comienzo, es uno con su respiración antes de estar con el doliente, se prepara para todas estas situaciones. Eso no quiere decir que por ahí no nos equivoquemos, pero cuando el otro habla, lo observa, lo mira, es cierto lo que Teresa transmite, a veces no coincide con el Parlamento, con lo que está verbalizando. Entonces yo creo que es bueno en ese momento al acompañante hacer una pausa uno mismo. Entrar un segundo en quietud y hacer esa respiración y después comentárselo al doliente. Porque puede estar muy herido. A veces da vergüenza mostrar el dolor también. Exacto. Y eso se manifiesta muchas veces en esas cosas. Sí. En la mirada, en un movimiento de una mano, en muchas cosas corporales. Uno los va internalizando después. Y también el acompañante, esa intuición también de todo lo aprendido y vivido, porque uno lo tiene que vivir también, uno comienza a sentir interiormente algo que está pasando, que no suaviza, que se entorpece por momentos. Exacto. Y lo de corporal, a veces uno se aleja también y sienten abandono. Y a veces simplemente, como decía Tere, es una pequeña inclinación hacia adelante, se va a sentir más acompañada, más como si le pusiéramos una mantita, con más confianza. Y darle un pequeño espacio para que pueda continuar hablando. Y a veces si no pueden continuar hablando y le salen lágrimas, dejarlas. Ya con sus lágrimas se está expresando también. El lenguaje no verbal es importante, todo es importante.
todo. A veces nos podemos también encontrar con una persona neurodivergente y uno no lo sabe qué es, no sabe que esa persona es neurodivergente. Entonces tiene ciertos movimientos, ciertos, la mirada hacia otro lado, ¿no es cierto? Pequeña. Y eso es muy, a veces, muy importante también. Sí. Me ha pasado, les voy a contar un caso, en meditación, una persona, a veces estaba de frente, pero observé que a partir de otra sesión se pone de costado, totalmente de costado, y bueno, la dejé. Y después me dice, no puedo no puedo escuchar si te miro mucho. Se puede perder a veces. No pueden seguirlo. Entonces prefiere estar de costado, se centra mejor, puede seguir la meditación. Y no es porque no quiera verse con sus compañeros ni conmigo. Es un proceso personal. O tal vez me fui del tema, no sé por qué, con qué arranqué ya. Pero todo esto del sistema parasimpático, del sistema nervioso central, todo esto es muy importante, del nervio vago y todo. Por ahí nos resuena complicado, puede ser, ¿no? A veces complicado, pero leyéndole despacito. Y la práctica con mucho amor, entrega, empatía. Sí. Y la importancia de la sincronía, ¿no? Es que para mí todavía me parece una cosa tan bella eso de que puedes estar en resonancia con una persona que cada una lleva un ritmo diferente, porque el doliente muchas veces viene en ese estado, ¿no? Un poco más afectado, más alterado, y que el acompañante le encuentra en ese estado de calma, de presencia, y en ese movimiento de esos ritmos de cada uno se van sincronizando tanto psicológica como emocional, como neuronalmente, y tienen esa sensación subjetiva de sincronía. Es tan importante entender por qué es importante preparar una sesión de acompañamiento, por qué es importante estar presente, por qué es importante la escucha, por qué es importante la postura aséptica. Todo esto que queremos aplicar en nuestras sesiones, todo tiene su explicación, ¿no? Mary. Hola chicas, ¿me oís bien? Hola, Sí. Mary. A mí lo que siempre más me ha costado es cuando detectas que una persona te empieza a decir, ¿qué tal la semana? Y te dice, bien, ya está, ¿no? Te dice, sí, ha ido todo bien. Y ves que la persona empieza a hacer así, y se toca, y se pone nerviosa, incómoda, ¿no? Entonces ahí viene cuando te dicen una cosa, hacen otra, pero están sintiendo otra totalmente distinta. Porque a lo mejor aún no han sido capaces ni de detectar qué es la emoción que está despertando cuando empiezan a hacer pues algo como dialogar, abrirse, hablar de un tema muy sensible. Tampoco sabemos muy bien qué expectativas tiene esa persona en cada sesión, qué es lo que está esperando en ese momento, si tiene miedo de lo que vais a hablar, de
a veces están intranquilos por eso más que hablar, ¿no? Pero a veces piensan, es que a ver si destapando esto me voy a poner peor o que a lo mejor están con su run run en la cabeza, ¿no? Pero me ha costado más siempre detectar ese, pues cuando dicen una cosa hacen otra y sienten otra, ¿no? Como ubicarlos. Sí, la Pero creo congruencia. que sí, sí, creo que lo que más me ha ayudado es lo que dice Tere, saber leer a esa persona. ¿Cómo se aprende? Con experiencia. No quiere decir que al principio no, que las primeras sesiones que hagáis no estén bien hechas, porque siempre se hace todo desde el amor y van a estar bien. Pero sí que es verdad que una vez empiezan las sesiones, como que empiezas a detectar esas cositas. Cuando esa persona te... Iris, cariño, estoy hablando. ¿Me das un minuto, por favor? Y te atiendo, ¿vale? Esas personas que mm, no saben hablar porque nunca lo han hecho, a lo mejor no han sido capaces ni de ir nunca a un psicólogo, ¿no? Y es la primera vez que están hablando con alguien de cualquier cosa de su vida. Pues creo que, pues eso, que leerles es muy importante, como dice Tere, ¿no? Leer esas señales y aprender a detectarlas, ¿no? Exacto. Y aprender a hacer las preguntas, ¿no? Más correctas, por decirlo así. Aprendes a hacer como las preguntas que en vez de decir cómo ha estado la semana, cómo estás, o luego descríbeme un poco cómo te has sentido durante estos días. A Eso eso da iba, pie a sí. que puedan abrirse y a darse cuenta según lo escriben, porque yo muchas veces en las sesiones te decía, ¿y cómo estás? Y decía, pues mira, es que la verdad es que he ido tan en automático para no pensar que no me había parado a pensar ni cómo estoy, no lo sé, Ya. no lo sé. Eh, Y empiezas a comentar, ¿no? Y empiezan a hacerte preguntas y dices, sí, sí que sabes cómo estás. Quizás lo que no quiero es darme cuenta de cómo estoy. exacto. Yo sí que cuando preguntamos a una persona cómo estuvo tu semana, es una pregunta bastante poco acertada, yo digo, ¿no? Yo creo que lo que tienes que procurar es que la persona te diga cómo se siente en este momento, en este lugar, en un momento presente. Entonces, sí, ¿cómo te sientes ahora, aquí, en este momento? ¿Mm? Y eso le da más posibilidad de no enredarse en pensamientos de que qué hice el lunes, qué hice el martes y al final dice cualquier cosa. ¿Mm? Entonces, también el tema de las preguntas y de las intervenciones se nos vuelve bastante más claro cuando practicamos la presencia terapéutica. Se vuelve como que, como hemos dicho, tenemos que confiar en lo que sentimos y en lo que percibimos. Y entonces empezamos a tener esa sincronización con la persona y la pregunta surge en el momento exacto, la pregunta exacta, y eso es todo como un engranaje que funciona. Exacto. Sí. A veces dices, Ahí hola, va la hola, sincronización. sí, Claro, y te empiezan a decir, uff, qué bien que ya estás aquí porque no sé qué, y empieza, es que ni le tienes que preguntar y la persona empieza y tú solo estás escuchando. totalmente. Susana. Eh, eh, a veces suele pasar con algunos casos que a veces uno interiormente la escucha, ¿para qué lado agarro? Le pasa, entonces, claro, porque comienzan con una cosa y siguen con otra y con otra cosa que no viene al caso y que a lo último uno se da cuenta que sí viene al caso, ¿no? Por eso esa sincronización de cerebro derecho-derecho, esa intuición que uno va sintiendo con la escucha, con la entrega, con esa amorosidad, con ese estar presente, va
va viendo más cosas, va escuchando lo que no puede decir a veces y que después viene. Uno lo empieza a sentir, La intuición. el acompañante lo empieza a sentir por adentro, que hay algo que no, como parece que no encajara, y después se encaja, y después sale, pero es darle el tiempo, la paciencia, mucha paciencia, esa mirada que Tere dice, mucho, mucho. Es decir, también lo que Mary dice, que el relato no coincide con lo que estoy haciendo y diciendo, ¿no? Mi pensamiento no coincide. Bueno, ¿qué está pasando? Es ayudarla a ordenarse. Exacto. Y a todos nos cuesta. No es fácil, pero no es imposible. Exacto, Es algo sí. muy, muy amoroso. No sé si ya estamos de hora. Si hay alguna otra consulta, pregunta. Y si no, pues que tengáis un buen fin de semana, chicas. Hola, no, Ángeles. Me confundí que era Mary, pensé Iris. Digo, ¿está Iris aquí? No, no es Iris. Pero se parece. Ahí está en la cama. Ah, Ángeles está corregulando. sí. Ah, bueno, A chicas, veces, no sé, se me ocurrió, Teresa, que a veces después pensando a uno le quedan cosas resonando, como decíamos, ¿no? Resonando, y si lo quieren volcar al chat, por ahí una pregunta, claro. hacerte, no estaría mal, se podría también, ¿no? Exacto, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, lo que me gustaría es que luego cada una, porque al final esto acaba siendo un enfoque personal de cada uno, cómo lo va a aplicar. Y no estoy hablando solo de los acompañamientos, cómo lo va a aplicar en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cómo cada una va a aplicar la presencia terapéutica en su vida, en sus relaciones positivas, pero también en las relaciones que no son positivas, que a veces hay que tenerlas por obligación. Sí. Entonces, ¿cómo esto me puede servir para aplicar en ese tipo de relaciones, ¿no? La presencia terapéutica. Es muy difícil que en una relación que no sea satisfactoria para mí podamos sincronizar cerebro derecho con cerebro derecho. Pero, ¿y si algún momento surge de sincronía? No lo Ujú. sabemos. Entonces, estos son recursos interesantes eh, para que podamos tener eh, una salud emocional, psicológica, eh, más agradable, más. Estoy mirando a Iris con el chupete. Muñeca. Eh, Así que, bueno, chicas, os avisaré ya del próximo taller y os envío un fuerte abrazo y que tengáis un gran fin de semana.
Gracias, Teresa. Igualmente para todos. Igualmente. Tere. Para Gracias, todas. Tere. Muchas gracias. 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 Gracias, Teresa, por Gracias, invitarme María. Estuvo por- buenísimo. Gracias. Bueno, sí. muy Gracias, bueno. Para Teresa. mí, una novedad.